Hola, soy Jorge. Soy Salvador. Soy Luz. Soy Mónica. Soy Ingrid. Y somos el equipo 3. Nosotros les presentaremos el tema de los cuidados de la enfermería en la Edad Media. El término Edad Media es utilizado para denominar un intervalo aproximado de 1000 años, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Divide la historia en antigua y moderna. Es un periodo comprendido entre el mundo clásico y el Renacimiento, siendo durante mucho tiempo una etapa negra de la historia de la humanidad. La caída del Imperio Romano dividió a este en dos partes. La oriental comprendía Bizancio y fue una prolongación del mundo clásico conservando su cultura y su saber. Y la occidental comprendía Europa, que por el contrario Bizancio fue acometida por una serie de guerras, invasiones de pueblos bárbaros y afectada por numerosas epidemias, trayendo todo esto como consecuencia su destrucción política y cultural. Fase medieval o de beneficencia eclesiástica. La beneficencia eclesiástica es el deber moral que tiene el hombre de hacer bien a sus semejantes en proporción a los medios de que disponga. Para el cristiano consiste principalmente en el cuidado y socorro de los indigentes, entendiendo por esto a lo que carecen de recursos propios, necesitando el auxilio ajeno para mantenerse. La caridad era ejercida por los ciudadanos dando limosna, los ayuntamientos mediante albergues y casas de misericordia, o las organizaciones religiosas con sus hospitales eclesiásticos. Los hospitales eclesiásticos desempeñaban varias funciones al mismo tiempo: atención a los enfermos, asilos temporales para los pobres de solemnidad y hospedería para viajeros pobres y peregrinos. Alta Edad Media. Datos generales. Comprende aproximadamente la primera mitad del periodo medieval, hasta el inicio del siglo XI, y se caracterizó por un retroceso en todos los órdenes de la vida. El comercio y la industria desaparecieron. Las guerras, las grandes epidemias y los desastres naturales se aunaron para imponer el caos que hizo volver atrás a la humanidad, sumergida en la etapa más oscura de la historia. Los estados se dividieron en feudos, gobernados por señores feudales que ostentaban en su territorio el poder absoluto y eran dueños de vidas y haciendas. El feudalismo fue un sistema de gobierno patriarcal que proporcionaba a los hombres hogar, alimento y protección física para sus familias. A cambio de estos servicios, los arrendatarios trabajaban la tierra como granjeros y se convertían en soldados de sus señores en caso de guerra. En esta época surge una estructura social muy clara: los pobres y los ricos. Los pobres y los ricos se distinguieron en la forma de vestir, la forma de alimentarse y la vivienda, lo que determinó que distintos estamentos padecieran diferentes problemas de salud. Los estamentos sociales eran oradores, hombres que rezan, velatores, jerarquía civil, laboradores, agricultores, artesanos y mercaderes, grupo social que ganaba dinero y constituyó la clase media. Desaparecieron los esclavos y surgieron los pobres, que no fueron considerados como clase social. Creencias. La doctrina cristiana enraizó profundamente en la sociedad y la Iglesia adquirió cada vez más poder e influencia, organizándose mediante un sistema jerarquizado de diócesis gobernada por obispos en la mayoría de las provincias. En el siglo IV surgió el monasticismo, sistema de vida cuyo fin era purificar el alma, librarla del pecado por medio de la vida solitaria. Se considera padre del monasticismo a Benito de Nursia, monje italiano. Hacia el año 570 nació la Meca Mahoma, fundador de una nueva religión. Su dios es llamado Alá y Mahoma es su profeta. La esencia de esta religión es la sumisión y el ideal básico que dio lugar al Islam. A los seguidores se les llamó musulmanes. Los cuidadores de la época más importantes fueron por una parte las mujeres de los señores feudales. Eran mujeres que eran forzadas a casarse jóvenes con los señores feudales. Más adelante se les asignaba el cuidado de los trabajadores de las tierras. Para llevar a cabo dicha práctica tenían que tener conocimiento sobre primeros auxilios, remedios caseros y aplicaban la práctica de la curación empírica. Claramente en esta época era muy escaso el conocimiento que se tenía. Por otro lado están los monjes, quienes tenían la práctica médica y enfermera de la época. Ellos no tenían ninguna distinción sobre las personas a quienes se les aplicaban los cuidados, tales como abrigar a los enfermos, frotar con sal y vinagre los pies, colocación de paños fríos para la fiebre, ventosas, sanguijuelas, enemas
y la cauterización. Las enfermedades de la época más relevantes fueron la peste negra, lepra, fuego de San Antonio, sarampión, viruela, tisis o conocida como peste blanca, mal del rey. Algunas enfermedades comunes eran los procesos febriles, las parálisis, atrofias, deformación de las extremidades, trastornos psíquicos, padecimientos oculares, podagra o gota, también conocida así, dolor de costado que podría ser un resfriado. La salud tenía una interpretación religiosa por parte de las personas, entonces la enfermedad y la muerte eran por intervención divina. Algunos remedios creenciales eran el misticismo y la fe religiosa, en la que ellas surgen los magos y las brujas, además de que contaban con recursos empíricos, barberos, sangradores, cirujanos, matronas y comadres. A las instituciones de cuidado se les llamó agustinas. Todos los hermanos y hermanas tenían asignadas actividades específicas como el trabajo externo, la administración del hospital, el cuidado de los enfermos y los servicios religiosos. Un ejemplo de estos fue el Hotel Yeu, que comenzó como un pequeño hospital, pero rápidamente alcanzó grandes proporciones de personas. En esta parte se habla sobre la Escuela de Salerno, la que fue primera universidad como centro médico y desempeñó un papel crucial en la transición de la medicina monástica a la laica. Estuvo abierta a estudiantes femeninas. En ella también enseñaron expertas médicas como Trótula y Abela. Fueron las más insignes de la escuela. Los requisitos habituales de la Escuela de Salerno eran 3 años de premedicina con un nivel de escuela superior para el estudio de la lógica, la filosofía y la literatura, 5 años de medicina y cirugía, 1 año de práctica con un médico prestigioso. El trabajo más famoso de la Escuela de Salerno fue el Regimen Sanitatis Salernitanum, poema latino que contenía preceptos racionales sobre la dietética e higiene. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV, aunque algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo XI, negando la existencia del periodo de la Plena Edad Media, ya que se decía que se subdividía tanto en Plena Edad Media como en Baja Edad Media. La Baja Edad Media fue una expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder. La crisis de la Edad Media y de igual manera se caracterizó por el aumento de la productividad agrícola, el resurgimiento del comercio de media y larga distancia, el repoblamiento de las ciudades y las peregrinaciones cristianas a lugares santos. Asimismo, se vieron problemas como las cruzadas. En esta época, las creencias fueron la práctica religiosa en la Europa medieval, más o menos entre el 476 y el 1500. Estuvo nominada e inspirada por la Iglesia Católica. La mayoría de la población asimismo era cristiana, por lo que en aquel momento era sinónimo de católico, ya que inicialmente no existía ninguna otra forma de dicha religión. Una de las creencias, y por lo mismo, se creía mucho en la iglesia. Por ende, todo lo que de la iglesia decía era verdad. Asimismo, la iglesia planteaba que cualquier suceso o enfermedad que le sucediera a alguna persona tenía que ver con el pecado. Organizaciones para el cuidado del enfermo. Se dividen en órdenes militares, órdenes mendicantes y órdenes seglares semirreligiosas. Las órdenes militares se dividen en religión, caballería, militarismo y caridad. Los caballeros protegían a peregrinos, luchaban y ocasionalmente cuidaban enfermos. Los sacerdotes tenían obligaciones religiosas en iglesias, campamentos y hospitales, y los hermanos sirvientes atendían a viajeros cansados y cuidaban a los enfermos. Las órdenes mendicantes estimulan por fe, caridad y amor al prójimo. Atendían a enfermos y el trabajo en la comunidad, en respuesta a enfermedades epidémicas. Su vocación, dedicación exclusiva para cuidar enfermos y atención espiritual. Las órdenes seglares semirreligiosas no hacían votos de vida monástica, funcionaron por su libertad en la comunidad,
se inicia la secularización de los cuidados y principalmente cuidados en comunidad, enfermos, pobres, huérfanos y abandonados. Instituciones del cuidado. Se fundaron organizaciones de 3 tipos: órdenes militares, órdenes religiosas y órdenes seglares. A los cuidadores de la época se les llamaba diaconisas. Se dedicaban al cuidado y atención de enfermos. La Baja Edad Media, debido a las cruzadas, el movimiento de gran cantidad de personas llevó a un gran aumento de enfermos y heridos en combate. Esto a su vez aumenta el número de peregrinos y de hospitales. La conclusión de esta etapa fue que la Edad Media, muy a pesar de todo lo que sucedió, fue una etapa oscura y de retroceso cultural. La Iglesia fue la única capaz de comunicarse y poniendo la fe sobre la razón. La enfermería en la Edad Media estaba dominada por la religión totalmente. Se creía que la enfermedad era castigo de Dios por los pecados cometidos. La única manera de curar a alguien era orar por su perdón. Los sanadores, curanderos, brujas y elementos mágicos fueron los protagonistas principales de este periodo. Estuvo dominada por ritos, mitos y leyendas, distinguiendo entre hechicería que no tenía relación con el diablo y brujería que sí la tenía.